Ancha monasqa wayqipanikuna, noqa qankunata napaycuykichis ancha sumaq sonquywan. De repente alguno de ustedes ha escuchado hablar de un sacerdote franciscano, teólogo también, brasileiro, llamado Leonardo Boff. Leonardo Boff. Él es representante muy conocido y reconocido de la llamada teología de la liberación, que nos invita a seguir a Dios. Dios es el Dios del cambio, a hacer cambios buenos en la iglesia y también en la sociedad. El teólogo, muy buen teólogo, Leonardo Boff, había estudiado incluso en Alemania, escribió en 1982 un libro que le costó la persecución dentro de la iglesia. Yo he tenido la suerte de leerlo en esos tiempos. Su título es Iglesia, Carisma y Poder. Fue castigado por Roma después de un juicio que le hicieron, que duró 3 años. Escribió el libro en 1982 y en 1985 lo castigaron a 1 año de silencio. ¿Qué significa? No podía dar charlas en ningún sitio, no podía trabajar en una editorial que él tenía, no podía dar charlas ni publicar ningún libro. Y es que eran los tiempos de Juan Pablo II, el Papa polaco, y del cardenal Ratzinger, alemán, que después fue Papa con el nombre de Benedicto XVI. Es que normalmente los gobiernos, y en parte la Iglesia también es gobierno, son reacios a las críticas. No les gusta que los critiquen y persiguen a aquellas personas o grupos que los cuestionan. En cristiano se llama a estos cuestionadores profetas y profetisas, y siempre lo ha habido. El primer gran profeta, el mismo Jesús. Y la iglesia tiene esas 2 dimensiones: el carisma, don, regalo, amor, profecía, y el poder, gobierno, territorio, represión, castigo. A través de la historia ha predominado en la iglesia el amor al poder. Hay sacerdotes y obispos, también pastores evangélicos, que lejos de servir a las comunidades, las dominan, las maltratan y por supuesto las trasquilan como a las ovejas, quitándoles su dinero. Un ejemplo muy conocido y muy triste es el de la llamada Santa Inquisición. Combatían los de la Santa Inquisición toda crítica o algo que se le pareciera, o algo que no sea común. Por ejemplo, en los siglos XV, XIV, XVI, habían señoras en el Perú y en otros sitios que preparaban sus brebajes, hacían sus mates y curaban con hierbas. A ellas las tenían como sospechosas de brujería y a veces las apresaban. Pero también hay ejemplos de profecía en la historia de la iglesia. Creyentes que critican las injusticias y critican la corrupción y anuncian de parte de Dios que es posible una nueva sociedad y una nueva iglesia. En la misma conquista llegaron profetas, eran los sacerdotes dominicos, y Antonio de Valdivieso con sus compañeros
se llamaba Guananí la isla. Como eran conquistadores, le cambiaron el nombre, pusieron la española, y ahora es la República de Santo Domingo. Y el dominico Antonio de Montesinos, un domingo de Adviento, predicó fuerte contra la conquista. Los acusaron y después de un tiempo los devolvieron a España. No querían escuchar su profecía, porque si no hubieran dejado de ser conquistadores. Actualmente, o en los últimos años, muy famoso el arzobispo de la República de El Salvador, Óscar Romero. Él cambió, se dio cuenta de la dimensión social y política del Evangelio y empezó a defender a los campesinos y lo mataron. Entonces, vemos pues que el poder mal ejercido nos lleva a la muerte. Y el carisma, la profecía bien vivida, nos conduce a la vida. El 28 de julio pasado, el arzobispo y cardenal de Lima, en el Te Deum, esa misa que se hace oficialmente, hizo un ejercicio profético. Y quiero leerles algunos párrafos que pronunció el arzobispo de Lima, Carlos Castillo. Frente a lo que había dicho Keiko días antes, que recibía el Estado peruano en una situación catastrófica, el cardenal fue a lo más profundo. No se trataba solo de una catástrofe económica, sino también moral y espiritual. Y dijo, nuestra catástrofe como país no es ajena. Hay que buscar la pacificación, pero con la reparación necesaria de las víctimas e impulsar las reformas necesarias para impedir la violencia sin impunidad. Hay grupos que imponen la violencia, que incluso se ejerce desde el propio poder, con lenguajes, con acciones concretas, con celos que nos corroen. Impulsos autoritarios en toda América Latina generan el riesgo de perder la independencia que tanto costó a los peruanos. Después dijo, hay quienes no quisieran que la Iglesia cuestione los desvaríos políticos, pero es una necesidad hacerlo. El Papa León XIV, en Magnífica Humanidad, la última encíclica, ha planteado la necesidad que ante los riesgos que la humanidad vive hoy en día, es fundamental encontrar a Jesucristo para vencer con la vida, para alcanzar la plenitud. Además añadió, nuestro Dios nos quiere reconciliados, no con besos y abrazos, sino que deje atrás el maltrato y nos una como seres humanos iguales frente a la catástrofe que hemos vivido en los últimos años. Corrijamos el mal que hemos hecho y resarzamos y reparemos los graves daños que hemos ejercido, los cuales han generado la división para lograr una verdadera unidad. Por último, el cardenal dijo en esa homilía del 28 de julio, antes del discurso de Keiko, dijo, desde la fe recuperaremos el verdadero sentido de nuestra unidad como república, que siempre fue fundamentalmente provinciana. Entremos en un proceso reparador, que no utilicen a Dios para sus intereses. No podemos servir a dos dioses, a Dios y al dinero.
Eso se llama una homilía profética, que dice las cosas por su nombre, que llama al cambio. Después dio su discurso Keiko, pero omitió muchas cosas. No tocó nada de lo que pasó hace 3 años, en que fueron asesinados 50 peruanos y peruanas, 18 en Juliaca. Profetizar es decir la verdad en nombre de Dios. Y como les decía, en todo tiempo ha habido profetas, incluso antes de Jesús. Profetizar es decir la verdad, lo cual no gusta a los poderes de este mundo. Tampoco gusta a cierta población que, siendo pobre, busca su propio interés económico y se deja manipular por los poderosos medios de comunicación de Lima. Muchos se alegraron con las palabras del cardenal Castillo, otros lo han insultado y han exigido su renuncia y han dicho que ya está renunciando. No hay que asustarse por eso. Nuestro modelo es el mismo Jesús, profeta por antonomasia, que tuvo que cargar su cruz y morir crucificado en manos de los poderosos de su tiempo, militares, sacerdotes y también gobernantes civiles. Si seguimos a Jesús, si lo seguimos auténticamente, tenemos la obligación de profetizar todos los días. Cuando somos bautizados, se nos consagra a Dios y el sacerdote dice que nos unge como profetas o profetizas, sacerdotes o sacerdotisas, reyes o reinas, para ayudar a gobernar la iglesia. Lo tercero. Encuentro la palabra de Pablo, de San Pablo, en 1 Corintios 9:16. Él dice, ay de mí si no evangelizo, como decir, no soy yo mismo, no estoy cumpliendo con mi deber, ay de mí si yo no evangelizo. Podríamos decir ahora, ay de mí si no profetizo en mi casa, en el trabajo, en la calle, en la iglesia, en todas partes estamos llamados a decir esa verdad que viene de Dios, que supone criticar lo malo y anunciar lo bueno. Leamos también Mateo capítulo 10, versículo 18. Dice Jesús, por mi causa ustedes serán llevados ante los gobernantes y los reyes, teniendo así la oportunidad de dar testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. El profeta y la profetisa dan testimonio de Jesús, dicen, lo hemos conocido, sabemos lo que nos está pidiendo, por eso estamos haciendo un juicio como pueblo, como creyentes, a esta sociedad que ha perdido el horizonte, y estamos anunciando que si nos acercamos a Cristo, habrá un tiempo nuevo, porque juntos cambiaremos la historia. Y con esto, amigas y amigos, con el cariño de siempre les digo, Hamu semana kama, hiki sin kama.